Bien, empezamos a resolver el problema número uno y para eso voy a pedir por favor a Camila que nos leas el problema. ¿Puede leernos el problema, por favor, Camila? Sí, profesor. Jaime viajó con su familia de Lima a Huaraz. Para comenzar el viaje, llenaron totalmente el tanque de gasolina. En un tramo del viaje, la gasolina que aún quedaba en el tanque estaba representada en la escala en el panel de control del auto, como se observa en la imagen. ¿Qué parte del tanque todavía tiene gasolina? ¿Cuántas partes faltarían echar para llenar el tanque? Muy bien, entonces tenemos dos preguntas y lo que es importante, o sea, para poder resolver el problema es este gráfico de acá, ¿no es cierto? El gráfico es el que nos va a permitir a nosotros ver cómo es que se resuelve el problema. Si observamos, lo primero que tenemos que ver es en cuántas partes está dividida. Y empezamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 partes. Está dividido en 28 partes. Es decir, que el todo es 28, ¿ya? Entonces, podemos decir acá, en primer lugar, escribimos, está dividido en 28 partes, es decir, el todo es 28. Entonces, eso significa que en nuestra fracción, en el denominador debe ir 28, porque de acuerdo a la definición y al concepto de fracción, la cantidad de partes en que se divide el todo siempre va en el denominador. Entonces ahí va a ser 28. Listo, entonces, a ver, Matthew, para la primera pregunta que nos dice, ¿qué parte del tanque todavía tiene gasolina? De acuerdo ahí al gráfico que lo estamos observando. ¿Qué parte podríamos decir que tiene gasolina? De acuerdo al marcador. Uno, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 20. ¿Qué partes? A ver, Matthew. 6. Seis partes, ¿no? Contamos uno, 2, 3, 4, 5. El rojito está justo en 6. En consecuencia, para la primera pregunta, que dice, ¿qué parte del tanque todavía tiene gasolina? Decimos 6 de 28, 6 de 28. Pero esto lo podemos simplificar y para simplificar ahora les voy a enseñar una manera que de repente es más sencilla o de repente ustedes ya lo saben, lo sacan mitad, tercia, pero esta parte creo que es necesario para poder simplificar. Miren, al 6 yo lo puedo escribir como el producto de 2 por 3. Significa que acá yo escribo 2 por 3. Ese es el 6. Y al veintiocho yo lo puedo escribir así. 2 por 14. Al 14 lo puedo escribir 2 por 7. Ya no hay más. Entonces acá yo lo puedo escribir al 28 como 2 por 2 por 7. Entonces, esa es una manera más fácil para poder simplificar, sobre todo cuando son números grandes y parece que en mitad, tiene tercia, también se puede hacer así. Ahora sí, voy a simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Este 2 que está acá arriba con este 2 que está acá abajo. Y ya no puedo simplificar nada más. Por lo tanto, me queda arriba solo 3 y abajo 2 por 7, 14. Entonces ya tengo la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué parte del tanque todavía tiene gasolina? 3 catorceavos, que es lo mismo que 6 veintiochoavos. Si nosotros simplificamos 6 veintiochoavos, nos da 3 catorceavos. Se llaman fracciones equivalentes. Entonces, miren, ya ahí podríamos ver que es la alternativa B.
pero vamos a verificar, vamos a comprobar. Ahora nos dice, ¿cuántas partes faltaría echar para llenar el tanque? Entonces, si yo me voy acá al gráfico nuevamente, es muy sencillo porque yo empiezo a contar cuántas partes le faltaría. Uno, dos, tres, cuatro, pero de repente me puede equivocar al contar. Si yo lo quiero hacer directamente a través de una operación matemática, ¿qué digo? El todo, el todo, que en este caso es la unidad uno menos, menos los 6/28 que ya se ha ocupado, que se tiene, perdón, porque lo que nos están preguntando es cuántas partes faltaría para llenar el tanque. Pero en el tanque tengo 6/28. Eso es lo que me daría lo que me falta para poder llenar el tanque. Pero yo al uno lo puedo escribir como 28 sobre 28 menos 6 sobre 28. Y como son fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador, 28, y se restan los numeradores, 28 menos 6. 28 menos 6 me da 22 sobre 28. Y acá yo puedo simplificar. Acá lo voy a hacer como seguramente ustedes lo han aprendido, simplemente digo, acá de 22 mitad y de 28 mitad. ¿Y qué me queda? Al sacarle mitad, 11, al sacarle mitad, 14. Ya no puedo hacer más. Entonces acá me quedaría 11 sobre 14. ¿Qué sería la segunda respuesta? ¿Qué sería la segunda respuesta? Entonces, miren, y como podemos observar, tenemos que es la alternativa B. Entonces, ¿qué hemos hecho en primer lugar? Hemos visto en cuántas partes se ha dividido, en cuántas partes está dividido el tanque. Está dividido en 28 partes. De esas 28 partes, de acuerdo al indicador que está ahí en la figura, 6 partes todavía tiene el tanque. Entonces es 6 de 28, porque las partes en que se divide el todo, eso siempre va en el número, en el denominador, en la parte de abajo de la fracción. Eso siempre va ahí. Acuérdese, el denominador nos indica las partes en que se ha dividido el todo. Y el numerador, o sea, la parte de arriba indica las partes que yo tomo, las partes que tengo. Por eso es 6 sobre 28. Simplificamos, hemos aprendido un método para simplificar descomponiendo sus números primos y de esa manera poder simplificar. O también se puede simplificar como lo hemos hecho al último, sacando mitad, tercia a ambos, arriba y abajo. Cualquiera de los métodos podemos llegar a lo mismo. Y luego, para contestar la segunda pregunta, sabemos que el todo es la unidad. Entonces, todo el tanque es 1, pero todavía tengo 6 sobre 28. Entonces, para saber cuánto me falta para llenarlo, resto 1, que es el todo, menos 6 sobre 28. Escribo el 1 como 28 sobre 28, hago la resta, simplificaciones y obtengo la respuesta. Ya, entonces, como ya estamos acá en los problemas sencillos de color verde, creo que no hay ninguna dificultad para poder entenderlo y comprender lo que hemos hecho. Más que todo lo que me interesa es que ustedes aprendan los procedimientos, lo que está, por ejemplo, cómo simplificar, cómo hacer la resta, porque ya no se olviden, reitero y les voy a reiterar todas las clases de que ya el ministerio ha dicho, este año sí o sí es clases presenciales o semipresenciales por lo menos. Y entonces ustedes van a tener que asistir. Entonces ya no van a estar en su casa de repente con ayuda o pidiendo al hermano que lo resuelva o al tío, en algunos casos, ¿no? Sino que van a estar en el colegio y el profesor les va a estar observando. Entonces ustedes tienen que resolver y tienen que demostrar lo que han aprendido. ¿Ya? Entonces es necesario por eso que estos problemas, más que la respuesta, nos sirvan para aprender los procedimientos que necesitamos para poder bien llevar bien nuestro segundo año de secundaria ya de forma presencial o semipresencial en el colegio. Listo, entonces pasamos al problema número 2. Pasamos al problema número 2. A ver, un voluntario que quiera leer el problema, lo tenga a la vista y quiera leer, voluntario, levante la mano. Alguien que pueda leer el problema. Si no le decimos a alguien. A ver, Fabricio, ¿puede leer el problema?
A ver, Álvaro, ¿puede leer el problema? No se olviden que ustedes tienen que estar trabajando, porque solamente están mirando, no nos sirve para nada. Ustedes tienen que estar haciendo ya en su cuaderno, en su hoja. A ver, Hammer, ¿puede leer el problema? Nadie, creo que no está nadie en el salón. A ver, Matthew, ¿puede leer el problema? Bien, Hammer, ya está bien, no hay problema, ya entendí. Matthew, ¿puede leer el problema? Sí, profesor. A ver, léelo. Se pesa una bolsa de cebollas en dos balanzas defectuosas. Una de ellas registra un cuarto de kilogramo, mientras la otra registra un medio de kilogramo. Si el peso real de la bolsa con cebollas se encuentra entre estos valores, ¿cuál de las siguientes medidas podría corresponder al peso real? Muy bien, a ver, tenemos acá dos balanzas, ¿no es cierto? Tenemos dos balanzas. Una de ellas registra un cuarto de kilogramo, mientras que la otra registra medio de kilogramo. O sea que tenemos dos valores diferentes para el mismo producto. Tenemos un cuarto y tenemos un medio. Tenemos esos dos valores, un cuarto y un medio. Entonces nos piden que el peso real, pero ¿qué nos dicen? Acá es muy importante que el peso real de la bolsa, se encuentra entre estos valores, es decir, que el peso real se encuentra entre un cuarto y un medio, entre un cuarto y un medio. Es muy fácil decir acá, profesor, y generalmente cometen este error, no vayamos a cometer este error que está incorrecto. Entonces yo digo, si yo sé que ha pesado un medio y ha pesado un cuarto, entonces el valor entre estos dos debe ser un tercio. Y eso no está correcto, eso de acá no es correcto, no está bien, no se hace así. Ya entonces no podemos hacerlo de esa manera. ¿Cómo podemos resolver? Como nos dice que entre estos dos, lo que tenemos que hacer es para ver qué valor realmente está entre estas dos fracciones, debemos amplificar. ¿Qué significa amplificar? Es decir, homogeneizar, que hemos estudiado. Para eso hemos hecho la clase pasada, la teoría. Tenemos que homogeneizar. Y a ver, Camila, ¿qué significa homogeneizar? A ver si te acuerdas. ¿Qué significa? Convertir, convertir una fracción heterogénea a una que sus denominadores sean iguales. Muy bien, Camila, exactamente, eso lo hemos aprendido. Entonces tenemos que homogeneizar, es decir, convertir a fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador. Entonces, si yo tengo un cuarto, si yo tengo un cuarto y tengo un medio, para ver cuál es el común denominador, yo puedo sacar mínimo con múltiplo o acá fácilmente puedo ver que es 8, ¿no es cierto? Es 8. ¿Por qué? Porque mitad 2, cuarta 1, 4 por 2, 8. Entonces 8, porque el 5 no, como mínimo con múltiplo significa que tiene el menor número que divide a ambos exactamente. El 5 no lo divide al 4 ni al 2. El 6 lo divide al 2, pero no lo divide al 4 exactamente. El 7 a ninguno. El 8 sí. 8 entre 4, 2. 8 entre 2, 4. A ambos divide exactamente. Entonces el mínimo con múltiplo es el 8. O sea, yo lo voy a tener que hacer a fracciones que tengan el denominador 8. ¿Y cómo hago eso? La vez pasada ya lo explicamos, ya lo aprendimos. Coloco un cuarto, coloco un medio y debo multiplicar por un número de tal manera que me dé 8. En este caso, 4 por 2, 8. Pero si multiplico abajo, también tengo que multiplicar arriba. Acá sería 2 por 4 y acá también sería por 4. Entonces, ¿cuáles son las fracciones que tendría? Tendría acá 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. Ahora sí, un cuarto es igual a 2 octavos, porque yo simplifico 2 octavos y me queda un cuarto, pues se llaman fracciones equivalentes. Igual un medio, 4 octavos. Pero ahora, ¿qué he conseguido? He conseguido que
las fracciones sean homogéneas. Acá tengo 2 de 8 y acá tengo 4 de 8. Y ahora sí yo puedo decir cuál es el valor que está entre estas dos fracciones, porque tienen el mismo denominador. ¿Y cuál sería, a ver, quién me dice cuál sería el valor que está entre estas dos fracciones? 3/8, profesor. Muy bien, sería 3 octavos. Y esa sería la respuesta, 3 octavos. Ese está entre estas dos fracciones. ¿Se dan cuenta? Está entre estas dos fracciones. Entonces, el procedimiento que tenemos que seguir para poder encontrar una fracción entre otras dos fracciones es lo que se llama expandir a través de homogeneizarlos, es decir, tener el mismo denominador y ahí ver cuál fracción queda en medio. Ahora, otro método que también podemos utilizar, otro método que se puede utilizar es sacar el promedio. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Es decir, sumamos un cuarto, vamos a hacerlo más acá, vamos a colocarle acá una rayita. Sumamos un cuarto más un medio y lo dividimos. Esta es la raya principal, lo dividimos entre 2. Eso es lo que podemos hacer, pero no olvidemos que esta es la raya principal. Ya lo hemos ampliado y sabemos que un cuarto puede ser o es 2 octavos más, y un medio es 4 octavos. Esto ya lo hemos hecho, profesor. ¿De dónde salió eso? Y acá ya lo hemos ampliado, aquí está en esta parte. Ya está en esta parte, ya está ampliada, y ya está ampliada. Ahí está 2 octavos y 4 octavos. Todo, no se olviden que esta es la raya principal, esta es la raya principal, todo sobre 2. Al sumar 2 más 4 me queda 6 octavos, porque 2 más 4 es 6, 6 octavos. Y todo sobre 2. No nos olvidemos acá el error que cometió el libro en la situación C. En la situación C hubo un error, en la situación C hubo un error y eso lo vimos y lo corregimos. Acá no simplificamos, sino acá tenemos que colocarle 1 y ahora aplicamos producto de extremos y producto de medios. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 6 por 1, que es 6, y 8 por 2, que es 16. 6 16avos. Y si yo acá simplifico, saco mitad, 3, mitad, 8. 3 octavos. Lo mismo que hemos obtenido con el procedimiento anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces también otra forma para poder resolver es sacar el promedio, es decir, sumamos las dos fracciones y lo dividimos entre 2. Profesor, ¿de dónde salió de un cuarto a 2 octavos? Ya lo hemos amplificado acá, o sea, hemos hecho el procedimiento de colocarlos en el mismo denominador, sumar, simplificar y me queda 3 octavos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquiera de estos dos procedimientos lo podemos realizar, podemos trabajar y acá ya tenemos que la respuesta sería la B, 3 octavos, ¿no es cierto? Entonces creo que acá también no hay ningún problema, pero es muy importante porque la mayoría de estos ejercicios de acá nos están pidiendo hallar una fracción entre otras dos, ¿ya? Entonces es muy importante que aprendamos este procedimiento para poder explicarlo y cuando tengamos que resolver ya en el aula esta ficha, ustedes van a tener ya saber cómo hacerlo, van a saber cómo hacerlo y explicar el procedimiento que está, y de dos maneras, ¿no? Una, viendo cuál es el que está en medio y otra, sacando el promedio. Muy bien. Pasamos al problema número 3. Todavía estamos en los verdes. Este lo vamos a leer nosotros. A ver, dice, Laura compró 2 enteros 3/4 de kilogramos de arroz y los colocó en bolsas de 1/4 de kilogramo y los colocó en bolsas de 1/4 de kilogramo. Pregunta, ¿cuántas bolsas obtuvo? ¿Cuántas bolsas obtuvo? Pues acá vamos a aprender los números mixtos.
¿Qué son los números mixtos? Que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Ese es un número mixto. 2 enteros, 3 cuartos. ¿Cómo se pasa a fracción esto? ¿Cómo lo pasamos a fracción esto? Miren, para pasar a fracción esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, el procedimiento. Les voy a hacer el procedimiento nada más, ya no vamos a explicar por qué es directamente el procedimiento, es multiplicar el entero por el denominador, multiplicamos el entero por el denominador, 2 por 4, y le sumamos el numerador, más 3. Eso es lo que va arriba, eso es lo que va arriba. Y abajo va el mismo denominador, 4. El mismo, es así, de esa manera lo transformamos en fracción. Entonces, esto va a ser igual, 2 por 4, 8, más 3, 11 cuartos. 11 cuartos. Esa es la forma de transformar un número mixto a fracción, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese 3 enteros, 2 quintos, ¿esto a qué va a ser igual? 3 por 5, 15, más 2, 17 quintos. Eso es lo que tengo. Multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador. 3 por 5, 15, más 2, 17. Y abajo coloco simplemente el mismo denominador. ¿Y cómo se pasa a número mixto? ¿Cómo hacemos el proceso contrario? Se divide, ¿no? Se divide el numerador 11 entre el denominador, 11 entre 4. Dividimos, nos da 2, 2 por 4, 8, para 11, 3. Y hacemos lo siguiente, el cociente es el número entero. El residuo es el que va en el numerador. Y este de acá sigue siendo el mismo denominador. Ahí se hace 2 enteros, 3 cuartos. 2 enteros. Igual acá, si tenemos 17 quintos, entonces digo 17 entre 5. Me da 3, 3 por 5, 15, para 17, 2. El entero es el cociente, entonces acá coloco 3 enteros. El numerador, el residuo. Entonces digo 2 y el denominador, el dividendo, el 5 va siempre ahí, siempre va el mismo. Entonces 3 enteros, 2 quintos. ¿De acuerdo? Entonces hemos aprendido ahora, miren los números mixtos. ¿Cómo lo paso de número mixto a fracción y de fracción, cómo puedo pasar a número mixto? Profesor, ¿y si me dan este número, cómo lo paso a fracción? No, este no se puede. Este siempre sigue siendo fracción. Para que sea número mixto, el numerador tiene que ser mayor que el denominador. ¿Ya? Tiene que ser. Si es igual, queda la unidad, ¿no es cierto? Si es 4 sobre 4, me queda 1. Pero tiene que ser mayor, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. Si no, no se lo puede pasar. Listo, entonces ahora hemos aprendido los números mixtos. Y ahora lo que nos interesa solamente es esto. Entonces ya sabemos que 2 enteros, 3 cuartos de kilogramos es 11 cuartos. Ahora, esto los colocó en bolsas de 11 cuartos. ¿Cuál será? A ver, dígame qué operación tengo que hacer si las bolsas son de un cuarto. ¿Qué operación tengo que hacer? Multiplicación, división, suma, resta, ¿qué tengo que hacer? A ver. Por ejemplo, si yo tengo 8 caramelos y quiero meterlo en bolsas de 2, ¿qué operación hago? Si tengo 8 caramelos y quiero meterlos en bolsas de 2 caramelos, ¿qué operación hago? División, profesor. Claro, tenemos que dividir. Muy bien, Mateo, muy bien, que tenemos que dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir los 11 cuartos que hemos obtenido entre la cantidad que cabe en cada bolsa, que es un cuarto. Y eso también lo hemos repasado, y si no lo recordamos, para hacer la división se hace en aspa. Multiplico 11 por 4
y lo coloco acá arriba. Entonces acá sería 11 por 4 sobre, y acá va para abajo. Entonces acá sería 4 por 1. Listo. No tengo que hacer acá las multiplicaciones, no tengo que hacer acá las multiplicaciones. Si quiero lo hago, pero si no también puedo simplificar. Lo vamos a hacer de dos maneras. Acá yo puedo simplificar este 4 con este 4. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente 11 sobre 1. Y 11 sobre 1 es igual a 11. Y 11 sobre 1 es igual a 11. Pero también si multiplico 11 por 4, 44. 4 por 1, 4. Y 44 entre 4 también me da 11. También me da 11. Entonces la cantidad de bolsas son 11. 11 bolsas. 11 bolsas. Ahí está, simplificando, más fácil es simplificando que hacer adición, sobre todo cuando son números grandes. Entonces la respuesta es la letra D. Tenemos la letra D como la respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos todavía estamos en la parte verde, pero estamos aprendiendo. Mire, ya saben, no interesa el resultado, no interesa acá que lleguemos a la respuesta, interesa lo que estamos aprendiendo. Mire, acá hemos aprendido cómo hacer los números mixtos, cómo pasarlos a fracción y cómo convertir una fracción también en número mixto. ¿De acuerdo? Para eso nos sirvió este problema. Pasamos al problema número 4. Pasamos al problema número 4. A ver, Camila, por favor, ¿puede leernos el problema 4? Sí, profesor. A Un ver. un agricultor planta un cuarto de su terreno con zanahorias, 2/5 lo cultiva con lechuga y el resto con tomates. ¿En qué parte del terreno plantó tomates? Muy bien, entonces mire, acá tenemos ya un problema para poder visualizar. Generalmente, de acuerdo a lo que hemos estado haciendo también la vez pasada, se acuerdan en el libro, para resolver un problema tenemos que comprender el problema. Lo primero es comprender el problema. Luego de comprender el problema, tengo que planificar una estrategia, cómo lo voy a resolver, mi mente. Luego que ya tengo mi estrategia, ejecuto esa estrategia. Y luego reflexiono sobre la respuesta, reviso mi respuesta, es correcta, no es correcta, me va a servir para adelantar otros problemas, no me va a servir. Todo lo que he hecho me va a ayudar a resolver otros problemas. Eso es lo que tenemos que hacer todos en un problema y por eso en el texto, tanto de primero, los que ustedes han resuelto ahí en el año pasado y los que van a resolver este año, tiene esa metodología de comprendemos el problema, planificamos una estrategia, ejecutamos la estrategia y reflexionamos sobre la respuesta o revisamos la respuesta. Entonces, miren, para comprender el problema acá, nos puede ayudar un gráfico. Yo sé que algunos de ustedes ya lo han visto, ya de repente inmediatamente pueden sacar la respuesta, pero otros de repente no entendemos nada. Señor profesor, ¿qué es esto? Y estos son los fáciles, ¿cómo están los difíciles, imposibles? No, no entiendo nada, ¿qué está haciendo? No sé nada, mejor lo dejo. Tranquilidad, hay que querer hacerlo, la matemática es fácil. Ustedes y nosotros como docentes lo hacemos difícil y por eso después tenemos miedo, ya no queremos hacer nada, no nos gusta, etcétera. Pero la matemática es fácil, no hay muchas dificultades si es que ponemos atención y sobre todo le ponemos ganas de tratar de resolver, querer resolver. Yo ya les he dicho a ustedes, ¿cuántos de ustedes terminan videos, juegos que parecen imposibles, ¿no? Que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo, nos matan ahí al toque y ustedes hacen, pero ¿cuántos de ustedes al escuchar una canción ya lo aprendieron ya? Hasta en coreano creo lo aprenden las canciones. ¿O cuántos de ustedes que les gusta el deporte? El voleibol, hasta sale sangre de sus antebrazos de tanto entrenaron, el fútbol, las lesiones y se siguen ahí jugando. ¿Se dan cuenta? Ese esfuerzo, es sacrificio, pero hay que hacer. Y la otra cosa que también le repito continuamente, si a alguien le gusta el voleibol, si a alguien le gusta el fútbol, si a alguien le gustan los videojuegos y solamente mira, nunca va a aprender. El de videojuegos nunca va a pasar a ningún nivel porque solamente va a estar mirando. No, cuando practique, lo va a acabar de matar, lo va a acabar de perder.
La que juega voleibol, cuando entre no va a poder sacar, no va a poder atacar, porque solamente estaba mirando. Ah, sí, de teoría. Y el de fútbol peor, ¿no? Salvo que tenga ya un talento, pero ni aún con talento hay que entrenar, ¿no? Porque dice que es 90% de sacrificio y 10% de talento. Entonces, esto entonces tenemos que practicar. Entonces, lo que nos puede servir acá, lo que nos puede servir acá es un gráfico. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un terreno, ¿no? Seguimos que acá tenemos un terreno. Y ese terreno dice que un cuarto lo ha plantado con zanahorias, es lo que nos está diciendo. Y 2/5, lo ha plantado lo cultiva con lechugas, lo cultiva con lechugas. Y el resto, esto de acá que no conocemos, esto de acá lo hace con tomate, pero no lo conocemos. Acá no lo conocemos. ¿Cuánto es? Eso lo hace con tomate, el resto con tomates. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ya tengo una idea, ya estoy más o menos qué es lo que pasa. Un cuarto con zanahoria, 2/5 con lechuga y lo que falta. Ah, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Y me acuerdo, y acá está para esto estas clases. Ah, el profesor me ha dicho que cuando hablamos de fracciones, el todo corresponde a la unidad. El todo es uno, o sea que si yo sumo todo esto me debe dar uno. Eso lo tengo que saber, eso es lo que acá lo aprendemos en clases. Ah, entonces, a ver, ¿cómo puedo resolver? Si yo sumo estas dos fracciones, ya tendría toda esta parte. Si sumo las dos fracciones, tendría toda esta parte. Me faltaría solamente la parte del tomate. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Ah, uno menos eso y me daría todo. Perfecto. Ya, esa es mi estrategia. He comprendido el problema y he planificado mi estrategia. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una suma y luego una resta. Y me sale, a ver, veamos si es cierto, intentémoslo. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar un cuarto, que es la cantidad de zanahorias, más 2/5, para saber la parte que conozco. Esa es la parte que conozco de todo, del todo. De 4 y 5 el mínimo con un múltiplo ya lo puedo sacar directo, es 20, porque es el mínimo. No hay otro número menor que los divide. El 2, el 15 divide a 5, pero no a 4. El 16 divide a 4, pero no a 5. Entonces el mínimo con un múltiplo es 20. Entonces hago esto, un cuarto más los homogeneizo. Los hago con el mismo denominador, más 2/5. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que sea 20? 4 por 5. Y arriba también igual 1 por 5. Acá tengo que multiplicarlo 5 por 4 y acá también 2 por 4. Entonces, ¿qué me queda? 1 por 5, 5. 4 por 5, 20. Ya lo hice denominador 20. Más 2 por 4, 8. 5 por 4, 20. Ya los tengo fracciones homogéneas. Ahora sumo directamente a 5 más 8, 13 y se coloca el mismo. Ah, 13 veinteavos. Entonces, miren, toda esta parte de acá, solo de acá de azul, es 13 veinteavos. Esto es 13 veinteavos, es 13 veinteavos. Entonces, para que se complete, tengo que hacer cuánto le falta para que llegue a 1. Hago la resta. Entonces digo 1, que es el todo, menos 13 veinteavos. Ahí me va a dar la cantidad de tomates. El 1 se puede escribir como 20, esa es una estrategia que también ya debemos dominar, 20 sobre 20. ¿Y por qué no 10 sobre 10? ¿Por qué no 5 sobre 5? ¿Por qué no 4 sobre 4? Porque tengo acá denominador 20. Acá tengo denominador 20. Entonces, si ahí tengo denominador 20, me conviene que sea también el otro denominador 20, menos 13 veinteavos. Resto 20 menos 13, 7
20avos. Esto de acá es lo que le falta para que complete. O sea, esto tiene que corresponder definitivamente a tomate. Eso es lo que debe corresponder a tomate. Veo acá mis alternativas, la alternativa A. Es la alternativa A. La alternativa A. Ya, entonces, miren, acá hemos aplicado todo. Hemos aplicado, a ver, comprendo el problema a través de un gráfico. Hice un gráfico para poder comprender el problema, para poder comprender el problema. Luego, dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, si ya tengo una parte y me falta otra y el profesor me ha dicho que el todo es la unidad, entonces si yo ya conozco lo que tengo y el resto uno menos lo que tengo, me va a dar lo que me falta. Entonces ahí estoy planificando mi estrategia. ¿Qué voy a hacer? Entonces debo sumar primero para ver cuánto tengo y luego resto para ver lo que me falta que es de tomar. Entonces hago la suma, aplico ahí mis operaciones, como puedo hacerlo de esa manera, o ya hemos dicho de otra manera que también pueden, ustedes han enseñado, pero creo que así es mucho más sencillo, es mucho más fácil de hacer las sumas y me sale 13 veinteavos. Ah, entonces entre zanahorias y lechugas tengo 13 veinteavos. Entre zanahorias y lechugas tengo 13 veinteavos. El resto, 1 menos los 13 veinteavos para ver lo que es. Profesor, ¿por qué 1? ¿Por qué 1 menos? ¿Dónde sacó ese 1? No lo entiendo. ¿Por qué? Expliquen. Porque el 1 es el total. El 1 siempre va a ser el total. Siempre. Y en este caso, como ya tenemos una parte y nos falta la otra parte y sabemos que todo es 1, si restamos 1 menos lo que conozco, me va a dar lo que no conozco, ¿no? Entonces, 1 menos 13 veinteavos, resto. Y profesor, ¿y por qué colocó el 1? ¿De dónde? ¿Qué pasó con el 1? ¿Desapareció? No. El 1 lo puedo escribir como 20 sobre 20. ¿Y por qué 20 sobre 20? Porque tengo 13 veinteavos y me conviene que sean homogéneas. Entonces digo, si tuviese 13 sobre 10, diría 10 sobre 10. Si tuviese 3 quintos, diría 5 sobre 5. Porque cualquier división de números iguales siempre me da 1. Hago la resta, 20 menos 13, 7 veinteavos, y obtengo la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hasta acá son los problemas de color verde. Vamos a parar la grabación para comenzar.